Acción. Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a la mejor clase de sus vidas, matemática financiera, sección 88 de auditoría. Para mí es un gusto tenerlos aquí conmigo. Y el objetivo de la clase de hoy día, lo que vamos a ver, vamos a terminar de ver progresión aritmética. ¿Por qué estamos viendo progresión aritmética? Porque cuando veamos interés simple vamos a ver la sucesión, que es una sucesión, y cómo se desempeña, ya sea en los problemas financieros, etc. Entonces, permítame compartir pantalla. Entonces, ayer lo que vimos ayer, déjenme colgarme acá, déjenme cerrar esto para hacerlo más fácil, y colgarlo aquí y otra arriba. Entonces, ayer, en la clase anterior, que fue el 30 de agosto, fue ayer, definimos qué es lo que era una progresión aritmética. Entonces, definimos la progresión aritmética y dijimos que es una sucesión de números, tales que cada uno de ellos es igual a la interior más un número fijo, llamado diferencia. Esa diferencia nosotros la llamamos constante, ¿ya? Entonces, creo que es una sucesión, que es una progresión aritmética, es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es una constante. Y decíamos que eso se representaba por la letra D. La letra D que está acá. Esto lo voy a agrandar un poco más para que lo vean bien. No lo voy a agrandar, sino que lo voy a aumentar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya teníamos la fórmula. Entonces, en ejemplo. Entonces decíamos que siempre se tomaba el segundo término, como está acá, y se restaba el anterior. Entonces, 3 menos 8, menos 5. Menos 2, menos 3, menos 5. Entonces, ¿cuál era aquí D? ¿Cuál iba a ser mi D? Entonces aquí mi D iba a ser igual a menos 5. ¿Por qué? Porque eso iba a ser la constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, la diferencia que hay de acá era menos 5. Entonces decíamos que esto podía ser positivo o podía ser negativo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 2,5,8, 8,11, 11, qué sé yo, 14, etcétera. Entonces, decíamos, la diferencia que hay entre 8 menos 5, ¿cuál es? 8 menos 5, 3. 3. 5 menos 2, 3. 3. Entonces era positivo, entonces era más 3. Que no se coloca, pero lo ponemos para ejemplizar. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿cierto? Ya, Profe, perfecto. disculpe. Luego de eso, ¿qué decíamos? Que existía lo que se llamaba un término general. ¿Se acuerdan que decíamos que existía un término general? Déjenme salir de aquí. Profe, una consulta. Déjenme colocar un nuevo. Profe. Entonces, decíamos que había un término general. Déjenme borrar. Ya. Entonces, el término general, por ejemplo, si yo por ejemplo decía 2, 5, 8, 8, 11, 11, 14, etcétera, ¿ya? ¿Cómo calculábamos el término general? ¿Cómo calculábamos el término general? ¿Se acuerdan? Profe, ¿me escucha? Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ya, ¿cómo le estaba calculábamos el haciendo una término pregunta. general? Entonces, para calcular el término general, lo primero que teníamos que hacer, decíamos ayer, era encontrar D. ¿Eh? Era encontrar D. Entonces, ¿cuál era D acá? D era igual a 3. ¿No es cierto? Porque la diferencia 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Entonces, D iba a ser igual a 3. Entonces, ¿cómo sacábamos el término general? Sacábamos así. D
por n, más o menos, poníamos signo de interrogación. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era D? 3. ¿Cuál era N? Era el término. Este era el primer término. Este era el segundo término. Este era el tercer término, ¿se acuerdan? Este era el cuarto término. Y este era el quinto término. Y así hasta un término N, hasta AN, donde se llamaba enésimo. Que este iba a ser el término enésimo. Y eso lo vimos ayer. Enésimo. Entonces, ¿cómo calculábamos el término general? Entonces, el término general poníamos, sacábamos la diferencia, y este iba a ser dn más o menos, y un signo de interrogación. Entonces, para sacar el término general acá, decíamos 3, porque la diferencia de era 3. N, si tomábamos el primer término, íbamos a decir, aquí vamos a poner 3n. 3n, ya, entonces supongamos que tomábamos el primer término. Entonces íbamos a decir 3, ¿cuánto es el primer término? 2. No, espera un poquito, déjame borrar acá porque se me fue el... Aquí tengo. Ya. Entonces vamos a tomar el primer término, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. ¿Pero cuánto me tenía que dar acá? 2. 2. Entonces, ¿cuánto teníamos que restar? Menos 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo sacaba el término general? Me va a quedar 3n menos 1. ¿Por qué? Porque 3, n es el término. Entonces, tomar el primer término, 3 por 1 3. Pero como yo sé que el primer término vale 2, entonces a este le tengo que restar 1 para que me quedara 2. Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces me queda 3 por 1, 3 menos 1. Entonces, el término general, este término de esta sucesión, iba a ser 3n menos 1. Por ejemplo, si tomo el 3, 3 por 3, 9, menos 1, 8. Si tomo el 5, 3 por 5, 15, menos 1, 14. Entonces, ¿cómo voy a hacer el término general? 3n menos 1. Entonces, para sacar el término general, lo primero que tenemos que hacer es sacar la diferencia. En este caso, la diferencia es 3. Entonces, me va a quedar dn más o menos, y no sé cuál. Entonces, vamos a ver otro. ¿Puedo borrar este? Sí, profesor. No, profesor. Voy Sí, a borrar, profesor. ¿ya? Gracias. Ya, vamos a suponer que yo tengo ahora 5, 7, 9, 11. Calcular el término general. ¿Cuál es el término general? ¿Ya? ¿Qué se hace primero? Ver la diferencia, ¿no? La diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 2. Perfecto, 2. Entonces, ¿cómo calculábamos, cierto? Lo calculábamos así, dn más o menos, y el número que vamos a colocar acá. Entonces, ¿cómo quedaría este? Si tomo, por ejemplo, tomo el primer término, este A1, recuerden este A1, este A2, entonces tomo el primer término, me va a quedar 2 por n, n va a ser el primer término, entonces me quedaría 2 por 1, ya, ¿y cuánto me falta aquí para llegar a 5? 3. 3, muy bien, entonces me queda 2n más 3. Entonces, de esa sucesión, el término general va a ser 2n más 3. ¿Por qué? Pues si tomo el primer término, 2 por 1, 2. ¿Cuánto me falta para llegar a 5? Me faltaría 3. Entonces sería 2n más 3. Si tomo el cuarto, 2 por 4, 8. Más 3, 11. Si yo tomo el quinto, 2 por 5, 10. Más 3, 3. Entonces el quinto sería 3. Cualquiera que tome, en esta fórmula me da.
Ya, ahora calculen ustedes, por favor, esta sucesión, el término general de esta sucesión. Menos 5, menos 1, 3, 7. Entonces calculen de esta sucesión. Tenemos un chat. ¿Profe me escucha? No, Carlos, no te escucho. No es que no quiera escucharte, sino que no te escucho. ¿Y ahora, profe, me escucha? Ahora te escucho perfecto. Ah, ya es que antes estaba haciendo una pregunta y no se No te escuchaba, parece. escuchaba, ahora te escucho perfecto. Ya, profe, gracias. Disculpa ya, pero no te No se escuchaba. preocupe. Ya, ¿cómo sacamos el cuál término general ahí? Para que la Yané ponga puntitos. Vamos. ¿Quién me lo dice? Puede ser chat, puede ser acá. Tengo un chat. Yané, pusiste menos 4. La diferencia, menos 4. Ya, perfecto. Igual el término general. No tengo chat. Se lo doy, se lo escribo, profe. Sí, dígame nomás. Es. Chuta, se me confundió. Menos 4 por 1. ¿Ya? Menos 1. ¿Ya? No, pero pongan atención. ¿Por qué en menos 4 yo saco que es 4? Porque mira, ¿cuánto es 7 menos 3? ¿Cuánto es 7 menos 3? Es 4 positivo. ¿Cuánto es 3 menos 1? Tengo acá 3 de menos, que se resta, menos 1. Como dijimos ayer, cuando tengo dos números consecutivos, esto va a ser más. Entonces esto me va a dar 3 más 1, 4. Entonces 3 menos 1 es 4. Más 4. ¿Cuánto es menos 1 menos 5? Menos 1 menos 5. Cuando tengo dos signos consecutivos, pasa a ser más. Entonces me quedaría menos 1 más 5. Y 5 menos 1 es 4. Entonces no es menos 4, Janet, es 4. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque 7 menos 3, entonces D de la diferencia va a ser 4. Entonces aquí voy a colocar 4n más que o menos que. Porque cuando n vale 1, voy a decir 4 por 1, 4, pero me tiene que dar menos 5, que es el primer término. Entonces, ¿cuánto sería? 4n más que. ¿Qué número te da, sumado o restado, te da menos 5? 4 por 1, 4. ¿Cuánto te tiene que dar para que te dé menos 5? Menos 9. Muy bien, perfecto. Patricio, ponga el motivo a Patricio, por favor. Entonces, el término general en esa sucesión, menos 5, menos 1, 3, 7, va a ser 4n menos 9. ¿Por qué? O si digo, si n vale 1, que es el primer término, entonces voy a decir 4 por 1, esto te da 4. Pero me tiene que dar el resultado final, me tiene que dar menos 5. Entonces le resto 9. Entonces 4 menos 9. Cuando tengo dos números con signos distintos en el conjunto Z, voy a decir 9 menos 4, 5, y coloco el número el signo del número mayor. Entonces me queda menos 5, que corresponde a ese. Cuando tomo el cuarto término, que sería 7, voy a decir 4 por 4, el cuarto término, ¿cierto?
4 por 4, 16. Y 16 menos 9, ¿cuánto te da? Te da 7. Que corresponde a 7. Que es el cuarto término. Entonces, cuando tomo el término 4, digo 4 por 4, 16. 16 menos 9, 7, correcto. Cuando si quisiera tomar el término 3, entonces voy a decir 4 por 3, 12. 4 por 3, 12, menos 9 te da 3. Y corresponde al término 3. ¿Me entienden o no? Sí, profe, todo claro ahora. Ya, veamos Ahora sí. otro, porque te tiene que hacer claro, porque después vamos a hacer interés y todas esas cosas. Ya, vamos a hacer otro. Déjeme borrar, por favor. ¿Puedo borrar, Janet, cierto? Ya, entonces ahora vamos a hacer la siguiente sucesión. 3, 9, 15, 21. ¿Cuál es el término general? ¿Cuál es el término general? ¿Quién tengo chat? Tengo chat. Tengo la Janet. 6n menos 3. Vamos a ver, Janet, está bien, ¿no? Entonces la diferencia 9 menos 3, 6. Perfecto. D es igual a 6. Porque donde saque esto, 21 menos 15, 6. Entonces ponemos 6n. Y Janet dijo entonces, cuando vale 1, 6 por 1, 6. Pero me tiene que dar 3. Entonces aquí le tengo que restar 3. Entonces sería el término general 6n menos 3. Entonces vamos a ver. 6 por 9, perdón, tengo el término 2, digo 6 por 2, 12. Menos 3, 9. Perfecto. Cuando el término 3, digo 6 por 3, 18. Menos 3, 15. Perfecto. Muy bien, póngale un poquito de Janet. Perfecto. Entonces el término general es 6n menos 3. Y hagamos el último. El último. Entonces ahora, menos 15, menos 13, menos 11, menos 9. ¿Quién me dice el término general? ¿Cómo encontramos el término general? Entonces el término general primero sacamos D. Entonces, ¿cuál es D? D es igual a ¿cuánto en la segunda? ¿Quién me lo dice? 2. Muy bien, Patricio, 2. ¿Digo Carlos o Patricio? Patricio. Muy bien, Patricio. ¿Por qué? Por ejemplo, acá. Menos 13 menos 15. Menos 13. Como restamos menos 15. Entonces acá queda positivo el 15 porque va a quedar menos 13 más 15. Y 15 menos 13 va a ser igual a 2. Menos 9 menos 11 me queda 11 menos 9 y me queda 2. Entonces D es 2. Perfecto. Ya tenemos la diferencia. Tenemos la diferencia. Después, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 2n menos qué o más qué.
Tengo el chat de la Janet, que está muy bien. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿La buena Janet? ¿Patricio? Menos 17. Muy bien, menos 17, perfecto. Pues cuando vale 1, 2 por 1, 2. Menos 17, 15, menos 15. ¿Cierto? Cuando vale 2, 2 por 2, 4. 4 menos 17, menos 13. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el término? 2n menos 17. Pongan un título a Janet y a Patricio, por favor. Bueno, vimos entonces, ya sabemos cómo sacar el término general. No hay duda, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces, vamos a hacer al revés ahora. Entonces, pongan atención. Encuentra los primeros 4 términos. Encontrar los primeros 4 términos de la sucesión dado de la sucesión, qué sé yo, menos 5n más de un número cualquiera, más 23. Entonces, encontrar los primeros 4 términos de la sucesión menos 5n más 23. Ya. ¿Quién lo hace? Tiene que dar los 4 primeros términos de la sucesión. Encontrar los primeros 4 términos de la sucesión menos 5n más 23. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Tengo chat? ¿No tengo chat? ¿Tengo chat? ¿Tengo chat? ¿No tengo chat? No tengo chat. ¿Tengo chat? 18, 18, 13, 8, 3. Vamos a ver. Entonces, menos 5 por 1, menos 5, más 23, 23 menos 5, 18. Entonces lo ponemos aquí. 18. Después el otro, menos 5 por 2, menos 10, más 23, 13, ¿cierto? Vamos a ver aquí, el chat de... Muy bien. Y después sería... Perdón, déjame... Después bajando por 5, ¿no? Espera un poquito. 18... La voy a poner acá. En 18,13... Después decía 5 por 3, 15, menos 15. Sería 8, ¿cierto? Y el último, el 4, menos 20, sería 3. ¿Sí les parece? Entonces, 13 menos 18, menos 5. Ahí encontramos D, ¿no? Si me bien por encontrar D, yo sé que D es menos 5. Porque siempre el primer número acá va a ser D, que es la diferencia. 3 menos 8, menos 5. 8 menos 3, menos 5. Entonces, si dividisen, encuentran los cuatro términos de la sucesión y su ID o y su diferencia, ustedes van a saber que es menos 5 que está dado aquí. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Pongo muy motivo a Patricio, que fue la primera. ¿Eh? Dijo, profe, la clase de ayer, la subida. Ah, subirá porque está colgado. Ah, tenéis poca. Pero está entendiendo, Carlos, ahora, ¿no? Ahora entendí un poquito esto, profe, pero lo Ya, anterior no lo entendí, que ayer en la micro era complicado prestar atención. sí, bueno, me imagino. Y hagamos otro entonces. Déjame borrar. Ya, entonces hagamos otro.
Entonces, encontrar los, qué sé yo, los 3 primeros términos de la sucesión 5n menos 14. Y aquí me equivoqué. 5n menos 14. No, 5 lo puse de nuevo. Lo voy a poner acá. 2n menos 14. Poniendo muchos 5, voy a jugar. El otro voy a poner un 5. Hoy día puse muchos 5. Ya, ¿quién tiene chat? Tengo chat. No tengo chat. La Janet es el anterior, ahora tengo chat. Los 3 términos. Tengo chat. Primer chat, el chat de Carlos. Vamos a ver Carlos, está bien o mal. Ya. Entonces cuando vale 1, 2 por 1, 2. Menos 14, entonces aquí sería menos 12. Después, cuando vale 2, ¿está bien o no? 2 por 1, 2, menos 14. 14 menos 12. Cuando vale 2 sería 2 por 2, 4, menos 14, menos 10. ¿Sí? Y cuando vale 3 sería 2 por 3, 6, menos 14, 8. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Y está bien? ¿Está bien o está mal? O sea, a mí me dio lo mismo. Ya, entonces está bien. Y Carlos tenía 12, 10, Carlos, te faltó el 9, digo, hasta en el 9, Carlos, pero no importa. Era 8. Póngale un puntito a Carlos, por favor. Sí, profe, apreté mal el número. El 9. Ya, se entiende, ¿cierto? Ya, y también decíamos ayer, ¿cómo encontramos el término enésimo? Encontrar, esto es muy importante porque después se van a dar cuenta que cuando hagamos suma de sucesiones, vamos a utilizar esto, ¿eh? Encontrar el término enésimo. Y para encontrar el término enésimo, lo que hacíamos, mis queridos estudiantes, aplicábamos la siguiente formulita. ¿Qué formulita aplicábamos? Entonces aquí decíamos que AN, ¿se acuerdan? AN iba a ser igual término enésimo, este A es minúscula. Después íbamos a decir que A1 iba a ser igual al primer término. Después íbamos a decir que N iba a ser igual a la posición del término. Eso lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Y D iba a ser igual a la diferencia. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la fórmula que íbamos a tener? La fórmula que íbamos a tener iba a ser así. Entonces la vamos a hacer en grande acá. Y vamos a hacer acá. AN iba a ser igual a 1 más. Esta va a ser la fórmula, ¿ya? AN iba a ser igual a 1 más paréntesis n menos 1, cierra paréntesis, por D. ¿Ya? Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Esta va a ser la fórmula. En donde n la vamos a colocar más abajito. Y a 1 también lo vamos a colocar más abajito. Perfecto. Entonces, pongan atención. Voy a borrar este, ¿ya?
Entonces vamos a usar, esta fórmula vamos a usar, ¿eh? En donde AN va a ser el término enésimo que estamos buscando, A1 va a ser el primer término, N va a ser la posición del término y D la diferencia. Entonces, por ejemplo, si me decían encontrar el, qué sé yo, el octavo término de la siguiente sucesión. Encontrar el octavo término de la siguiente sucesión. Me daban una sucesión. Vamos a poner acá que me daban 5,8, 11, 14, puntito, 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 ¿cierto? Ya, esta era la sucesión. Y voy a encontrar el octavo término. Entonces aquí yo, ¿qué colocaba acá? Entonces acá yo colocaba lo siguiente. Entonces ponía acá A8, que el octavo término me están pidiendo, iba a ser igual a qué? A1. ¿Cuál es el primer término? 5. El primer término es 5. Más, abre paréntesis. ¿Qué término me están pidiendo? N. Posición del término. ¿Cuál es? 8. 8 menos 1. ¿Correcto? ¿Y cuál es la diferencia que hay? 8, ¿cuál es D? D 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Entonces D igual a ¿cuánto? 3. 3. Entonces por 3. Entonces primero hacía los paréntesis, la multiplicación y después sumaba. Entonces A8 iba a ser igual aquí. Iba a ser 8 menos 1, 7. 7. Esto me va a dar acá 7. 7 por 3, 21. ¿Correcto? 21. 21 más 5, 26. Entonces el octavo término iba a ser 26. ¿Me siguen? Sí, profe. Vamos a suponer que ahora tengo otra sucesión. ¿Qué sé yo? Tengo la siguiente sucesión. Déjeme borrar aquí. Tengo la siguiente sucesión. 13, 13, 17, 21, 25. 25, 21, 4. 21, 17, 4. 4. Y ahí pongo puntito, 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 puntito. Y me pide encontrar el 12º, término. Encuentren el 12º término. Por favor. Para eso tengo que usar esta fórmula. Entonces me están pidiendo, voy a borrar esto. Entonces me están pidiendo acá, me están pidiendo A12. A12. Yo tengo que aplicar esta fórmula. Primer término, 13. Ya. Tengo chat. A12, 57 de Yanet Durán. Ya, vamos a ver Yanet Durán si está bien o no. ¿Me parece? Entonces, primer término, 13. Después decía más. Más. ¿Cuál es la posición que están pidiendo? 12. Entonces, 12 menos 1. Por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 4. ¿Está de acuerdo, Janet? Entonces aquí decía 11. 11 por 4. Esto iba a ser 44. 44 más 13. Entonces esto me va a dar 44, 54, 57.
Vamos a ver si está bien, Janet. Vamos a ver qué puso la Janet. Tengo chat. La Janet puso, muy bien, Janet, ponga ese puntito. Ya, ¿se entiende, cierto? ¿Hay alguna duda, mis queridos estudiantes? ¿Alguna duda? Todo claro. Ya, ahora tenemos otro. Otro. Ya. Entonces, ahora que vamos a hacer lo siguiente. Voy a ahorrar acá ya. Hoy ya terminamos con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar. Esto no sé si lo vimos ayer, parece que no lo vimos ayer. Encontrar el término de una sucesión. Encontrar el término de una sucesión. Encontrar el término de una sucesión cuando conocemos. Encontrar el término enésimo, perdón. Enésimo de una sucesión cuando conocemos un término y la diferencia. Encontrar el término enésimo de una sucesión cuando conocemos un término y la diferencia. Encontrar el término enésimo de una sucesión cuando conocemos un término y la diferencia. Ya, y ahí vamos a utilizar esta formulita, me pongan atención. AN, que es el término enésimo. Entonces, AN va a ser el término a encontrar, ¿no tenéis? AN, lo voy a borrar porque esto me complica mucho. Estamos acá, AN, término a encontrar. ¿Ya? Después tenemos acá igual, esto es minúscula, pero vamos a cambiar. Término conocido. Conocido. Después tenemos N igual posición del término a N. Y K posición del término NK. Ya, entonces este es minúscula, este es minúscula, este es minúscula, este es minúscula. Y este es así, y este es así. Y aquí lo vamos a agrandar porque me quedó muy pequeño. Ahí tenemos. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? La fórmula va a ser así. AN va a ser igual a AK más paréntesis N menos K, cierra paréntesis, por D. Entonces, este error vamos a usar. ¿Para qué vamos a utilizar esa fórmula? Para cuando vamos a encontrar el último término de una sucesión, o el término enésimo, cuando conocemos el término y la diferencia. Entonces vamos a suponer que yo conozco el término. Conozco el término A10. Ya. Vamos a suponer que yo conozco el término A10 y A10 va a ser igual a 20. ¿Ya?
Conozco la diferencia. La diferencia va a ser igual a 5. ¿Ya? Y me están poniendo que yo calcule a 4. Entonces, encontrar el término enésimo de una solución cuando conocemos un término y la diferencia. Entonces, ¿qué conozco yo? Yo conozco un término, el término conocido, el 20, que es a 10, ¿no es cierto? ¿Qué tengo más? Tengo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 5. Tengo n que me están pidiendo. Me están pidiendo el término 4. Y K, el término conocido, que es 10. ¿Llegámoslo? Entonces, hagámoslo. Entonces me están pidiendo A4. A4. Ya. Acá, ¿qué no sea acá? Término conocido. ¿Cuánto es acá? 20. Porque ese término lo conozco. Me están diciendo que a 10, 20. Es un término que yo conozco. Que dice, encontrar el término de enésima asociación cuando conocemos un término y la diferencia. Entonces, el término conocido es 20. Después más. N. ¿Cuál es N? A4, el término. Posición del término a N. Entonces, a N es A4. Entonces, aquí debe ser 4. 4. Menos K. ¿Qué es lo que es K? Posición del término. ¿Cuál es la posición del término? 10. Porque la posición 10. Esta es posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, este es A1, A2, A3, A4. Entonces, el término 10. ¿Cuál es el término? 10. ¿Y cuál es la diferencia? 5. Entonces, ¿cuánto sería A4? ¿Cuánto sería A4 que me dice? 50. No. ¿Cuánto sería A4? A la una tengo chat. Vamos a ver si tengo chat. Tengo chat, muy bien. Tengo 50 Menos y 10, menos 10, 45. menos 10. Menos 10, perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 4 menos 10? Es menos 6. Menos 6. Menos 6 por 5, 5 por 6, 30. Menos por menos, más. Entonces esto me da menos 30. Y menos 30 más 20, 20 menos 30 es menos 10. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Hagamos otro. Déjenme borrar aquí, por favor. ¿Anotaron, cierto? Anotaron la fórmula, todo, ¿no? Sí, profesor. No, profesor. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Sí, profe, borre nomás. Gracias. Gracias. Entonces vamos a borrar. Borrar. Ya. Muy bien. Hagamos el siguiente. Conozco el término A4. A4 lo conozco, va a ser igual a 3. Conozco la diferencia, que va a ser, la diferencia va a ser igual a 2. Y me están pidiendo el término A10. ¿Cómo calculo A10? ¿Quién me dice cuál es A10?
Tengo chat, no tengo chat, no tengo chat, no tengo chat. Entonces, el término A10. Eso lo vamos a hacer acá, ¿ya? Vamos a hacer aquí. ¿Dónde lo hago? Lo hago aquí, aquí, ¿dónde lo hago? Aquí, qué sé yo. Qué sé yo, lo vamos a hacer aquí. A10. Vamos a hacer con rojo. A10. Tengo chat, muy bien, tengo chat. ¿Quién me pone? Patricio Ramírez. Muy bien, Patricio, vamos a ver Patricio Ramírez. Mirá, Patricio Ramírez me dice que es 15. Vamos a ver si es 15 o no. Entonces, término conocido, 3. ¿Estamos de acuerdo? Más posición del término que tengo acá, me están pidiendo 10. Menos el término que ya conozco, sería 4. Y la diferencia es 2. Es 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí voy a decir 10 menos 4, 6 por 2. Esto me va a dar 12. 12 y acá tengo 3 más 12. Entonces el término de 10 me da 15. Muy bien, Patricio. Ponga un puntito a Patricio y Yané Durán. Seco, Patricio, ¿eh? Sí, hoy día está fácil, profe. Ahora está fácil, ahora está fácil. Y hagamos el Sí, último. por eso, adelante. ¿Ah? No, por ahora. El semestre pasado empecé igual. Ya, voy a ahorrar el último. Ya conozco entonces, ahora voy a conocer a 5. A 5 va a ser igual a menos 8. Voy a poner la diferencia, va a ser igual a menos 5. Y me piden calcular a 15. Ya. Tengo chat. Ah, ese es el chat de delante. Ya no llegaste tarde. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿cuál era la solución? Entonces vamos. Compartir, estamos aquí. Ya, entonces, ¿cuál era? Dijimos que era, el primero era menos 8, ¿cierto? Estábamos buscando el menos 8. A 5 era menos 8. Ya, entonces, a 5, me daban a 5 era igual a menos 8, después D era igual a menos 5, ¿cierto? D igual a menos 5, y después a 15. Me estaban pidiendo a 15. Ya, entonces vamos. Entonces calculemos a 15. Entonces me piden el primer término. Perdón, el término conocido. ¿Cuál es el término conocido? Menos 8. Más posición del término que me pedían, 15. Menos posición del término que conozco, 5. Y por D, menos 5. ¿Está bien, cierto? Entonces aquí voy a decir 15 menos 5, 10. 10 por 5 me va a dar 50. Menos 50. 10 por menos 5 me va a dar igual menos 50. Entonces aquí va a tener menos 8 menos 50 va a ser igual a menos 58. Menos 58. Entonces a 15 va a valer a 15, va a ser igual a menos 58.
Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué dijo Carlos, qué dijo Patricio, perdón. Vamos a ver qué dijo Patricio, vamos a ver el chat de Patricio. Patricio menos 58. Muy bien, Patricio. Y Janet, póngale un título a Patricio, por favor, y póngale un título a Janet también, ¿ya? Ya. Dudas, estamos claros, ¿cierto? No hay problema. Ya vamos entonces, lo último para terminar esto. Vamos a ver lo último para terminar. Ojalá que nos consigamos terminar. Entonces, vamos a ver ahora. Déjenme terminar aquí. Borrar. Déjenme borrar aquí. Pongan atención. Entonces, el título ahora, suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. Suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. Entonces ahora vamos a sumar. ¿En dónde? A1 va a ser igual aquí al primer término. Primer término. A n va a ser igual al último término. N va a ser igual al número de términos. Y Sn es igual a la suma. Y con esto terminamos. Entonces, A1 primer término, a n, vamos abajito, n y Sn, la suma. Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Anoten ahí, por favor. Hallar la suma de los primeros. Profe, ¿Ah? están peleando acá afuera. Denme un minuto, porfa. No te creo. ¿Quién está peleando? No sé, que tiene la cagada afuera. Ay, divertido. Bueno. Ya, entonces hagamos hallar la suma de los primeros 5 términos de la sucesión aritmética. Entonces, ¿cuál sucesión? De esta sucesión. 3,7, 11, 15, 19, 23. ¿Ya? Entonces, hallar la suma de los primeros 5 términos de la sucesión aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ponemos acá S5, que va a ser Sn. No me digo tan bonito, ¿no? Vamos a hacer de nuevo. Le ponemos acá S5. Eso me están pidiendo. Entonces, ahí pongo acá A1. ¿Cuál es A1? 3. Primer término, 3. Más. ¿Cuál es el último término? Entonces me están pidiendo los 5. 1, 2, 3, 4, 19. Es el quinto término, ¿cierto? Aquí puedo tener 23, 25, 27, cualquiera, pero me están pidiendo solamente el quinto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ya, por 5. ¿Por qué por 5? Porque me está diciendo el número de términos. ¿Cuántos términos son? 5. Me están pidiendo ahí la suma de los primeros 5 términos. Y todo eso dividido por 2. Entonces ahí digo, 19 más 3. ¿Cuánto es 19 más 3? Entonces me va a quedar ese 5. Me va a quedar 19 más 3, 22 por 5. Y eso partido por 2. 22 por 5 me da 110. 5 por 2, 110.
dividido por 2. Entonces es 55. Entonces, ¿cuál es la suma de los primeros términos de esta sucesión aritmética? Es 55. ¿Dudas? Entonces, entre la fórmula Sn a 1 más An por n partido por 2. Muy bien, perfecto. Vamos a borrar. Ya bajemos. Entonces, aquí hay un ejemplo, mira. Calcular la suma de los primeros 5 términos de la siguiente progresión. 8, 3, menos 2, 7, menos 12. Entonces, el primer término, entonces me piden 5 términos. 8, ¿no es cierto? El AN, que es el último término, menos 12. Son 5 términos por 5 partido por 2. 8 menos 12 me da menos 4. Menos 4 por 5, menos 20 partido por 2, menos 10. ¿Cuál es la suma de los primeros 5 términos de esta progresión? Menos 10. Porque acá el primer término más el último término, menos 12, por la cantidad de términos que n, que son 5 términos, todo eso partido por 2. 8 menos 12 menos 4. Menos 4 por 5, menos 20. Menos 20 partido por 2, menos 10. ¿Está claro? Y hagamos otro. Vamos a hacerlo acá, a ver. Y hagamos otro. Estamos haciendo la suma. Y cuando terminamos ya. Encontrar, anoten ahí por favor. Encontrar los primeros 7 términos de encontrar la suma de los primeros 7 términos de la sucesión dos puntos, y hay que poner 12,14,16. Ya, háganlo, por favor. Necesito chat. ¿Tengo chat? No tengo chat. Todavía no tengo chat. Entonces aquí puso 12, 14, 16, 18, 20. Porque va de 2 en 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Entonces aplicó la fórmula. Entonces dijo, S7 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al primer término, que es 12. 12 más el último término, que es 24, ¿no es cierto? Todo eso multiplicado por la diferencia, que es 2. Perdón. Multiplicado por n, que es 7. Son 7 términos, ¿no es cierto? Y todo eso dividido por 2. Entonces me va a quedar 36 por 7. Veamos. 36, tomo la calculadora, 36 por 7. Esto acá arriba me va a quedar 252. 252 partido por 2. Entonces esto va a ser igual a 126. ¿Cuánto dijo la Yanet Durán? Vamos a ver a Yanet Durán. Vamos a ver el chat. Yanet Durán. 126. Muy bien, Yanet. Perfecto. Un segundito, Yanet. Ya. ¿Dudas? Patricio, Carlos, ¿dudas? No, profe, ahora entendí el último. Ya, ahora vamos a suponer, vamos a hacer uno más complicado. Vamos a suponer que ahora me dice lo siguiente.
Vamos, encontrar, este es el último que se nos acaba la hora, encontrar la suma de los primeros 30 términos de la, los 30 términos de la sucesión 1,4,7. Entonces, mire, pongan atención. Yo no puedo estar haciendo los 30 términos, me habrá una eternidad, puede ser encontrar los 200 términos, entonces no puedo estar 1, 4, 7, 3, 10, 13, 16. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Calculamos el término enésimo. ¿Sabes cómo llamamos el término enésimo? Aquí. Entonces, lo primero que yo hago, tomo esta fórmula que la vimos anteriormente, y calculo, la voy a copiar acá, pongan atención, la voy a copiar aquí, voy a calcular ese 30 o A30. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a calcular primero A30. Entonces, lo hago rápido. A30. ¿Cómo calculaba A30? Era el primer término, ¿cuál es el primer término? 1. Más 30 menos 1. 30 menos 1. ¿Me siguen o no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la D? 7 menos 4, 3. Entonces ahí voy a decir 30 menos 1, 29. 29 por 3. ¿Cuánto te da 29 por 3? 29 por 3 igual 87. 87 más 1, 88. Entonces el término 30 a 30 iba a ser igual a 88. Entonces, ¿ahora qué hago? Aplico la fórmula S30. Mira qué fácil. S30 es igual a ¿qué? Aquí es igual a S30. El primer término, a 1, ¿se acuerdan? A N1, ¿cómo se llama? ¿Me siguen o no que estoy hablando? ¿O estoy hablando chico? A 1 que es el primer término. Entonces va a ser 1. Más el último término que es AN. ¿Cuál es el último término? Ya lo saqué. 88. 88. ¿Eso por qué? 88 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por 30. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por 30, porque son la cantidad de términos. Y eso dividido por 2. Entonces voy a decir acá 89 por 30 me va a dar 2670. Esto va a ser igual a 2670. 2670 dividido por 2. Entonces ese 30 iba a ser igual a ese 30 iba a ser igual dividido por 2 a 1335. Mira qué fácil. Entonces, si te piden acá calcular la suma de los primeros 700 números, entonces yo saco a 700. ¿Cómo lo saco? Con esta fórmula. El primer término, n-1 por la diferencia. Ahí saco el último término y después aplico. Primer término, el que me dan aquí, el que me daban aquí, no me acuerdo cuánto me daban ahí. Después, el último término, a n, o con el último término, lo multiplico por la cantidad de términos que me están pidiendo, que son 30, multiplico por 30, y después lo divido por 2, y lo saco inmediatamente. ¿Cierto? Mis queridos estudiantes, muchas gracias por participar. Ojalá, terminado con progresiones y sucesiones, vimos todo, hicimos un recorrido por todo progresiones y sucesiones. Calculamos el término general, calculamos, sumamos, hicimos de todo. Así que espero que les haya quedado claro. Yo les voy a mandar la grabación el final de semana y más una guía de ejercicio para que vayan practicando. Un abrazo gigante para todos y todas, que tengan una linda clase, próxima clase. Y los dejo porque ustedes tienen clase y yo también tengo clase. Chao, cuídense mucho, nos vemos. Chao, profe.